justamente este sábado 14 de agosto, dentro de unas horas, se habrá de celebrar la sesión del Tribunal Estatal Electoral, mediante el cual va a dar a conocer la sentencia respecto al recurso de impugnación que presentó la coalición Durango nos une en contra del resultado de la elección para gobernador, donde, como usted sabe perfectamente, el candidato del Partido Revolucionario Institucional obtuvo el triunfo con una diferencia de aproximadamente 13,000 votos. Entonces estamos pues a unas horas de que se dé a conocer la sentencia de este órgano jurisdiccional. En este ínter, el tribunal sesionó en varias ocasiones, dando a conocer sentencias de recursos de impugnación del ámbito municipal y distrital. Y el dato más relevante es que revocó el triunfo que originalmente se le había acreditado al candidato de la coalición Durango nos une y se lo traslada al candidato del Partido Revolucionario Institucional. La propia oposición ha dicho que no cree que vaya a haber un cambio sustantivo en la sentencia del tribunal para la elección de gobernador, de tal manera que el tribunal va a validar el triunfo del PRI. Ese es el escenario que visualizan. Yo digo que yo creo que sí está pegado al resultado, a la calificación final de la elección para gobernador, Rafael. ¿Por qué? Porque bueno, yo creo que esos elementos tienen que ser tomados muy en cuenta en el Tribunal Federal Electoral. Se hizo una elección, una calificación para las elecciones a las presidencias municipales, sí, y hubo un ejercicio muy interesante que jamás se había visto en Durango, que fue el abrir muchas casillas, los paquetes y bueno, ahora sí hacer efectivo el voto por voto. Y yo creo que fue un ejercicio en donde hubo mucha transparencia y por esa misma transparencia que hubo se evidenciaban irregularidades en la elección para la presidencia municipal de Tlahualilo, que sabiamente el tribunal no llegó a ese límite porque no quiso meterse en esos problemas, sino simple y llanamente fue al origen del por qué se abrieron esas boletas y no había causa justificada para la apertura de las urnas. Y desde ahí terminó con el conflicto. Yo creo que una conclusión muy sabia, muy madura, para no llegar a que por qué se cruzaron las boletas y por qué se anularon las mismas para perjudicar al candidato del PRI, que era el conflicto de fondo, ¿no?, que se iba a discutir. Al hacer el análisis de la elección a candidatos a los distritos, yo siento que fue un procedimiento muy semejante que nos debe dar como resultado también la repartición equitativa de las plurinominales. Sí, así es. Sí, nos tiene que dar como resultado eso, y ese resultado, Rafael, el de los distritos, la elección distrital y la elección de los presidentes municipales, tiene que tomarse en cuenta para la calificación a gobernador. Correcto. Porque son elecciones que van de alguna manera trabadas, no son independientes. Entonces, si se limpió la elección con el conteo de casillas y de boletas a nivel municipal y luego a nivel distrital, yo creo que el resultado para la elección a gobernador no debe ser diferente. Yo digo que sería incongruente que el Tribunal Estatal Electoral tuviera un fallo diferente después de haber revisado actas y urnas en los dos niveles que ya mencionamos. Entonces yo creo que es muy predecible que la elección para gobernador salga en esas mismas circunstancias, posiblemente con la repartición más equitativa del reparto de las diputaciones plurinominales, que para mí cuando menos deben de tocarle otras dos, cuando menos a la oposición, si no es que tres a la oposición, al analizar el reparto para poder actuar con equidad. Pero de ahí a que se revoque desde este nivel del Tribunal Electoral la elección para gobernador como lo espera la oposición, yo siento que es bien diferente, es muy difícil. Y yo creo, desde ahorita, que desde este fin de semana, yo lo digo, va a ser difícil que el Tribunal Federal Electoral, con los elementos que ha encontrado el Tribunal Estatal, se atreva a anular una elección, como lo está previendo la coalición. A mí se me hace dificilísimo ya desde ahorita. ¿Por qué? Por todos los elementos que fueron analizados, porque ha sido una calificación transparente a cara de ellos.
de cara a ellos y se revisaron las urnas y los elementos, las irregularidades que hay no son como para anular una elección, Rafael. Ahora, Alberto, en este inter viene al interior del PRD un escenario de turbulencia, cuando por mayoría de votos de los miembros del Consejo Estatal toman la decisión de desconocer a Soledad Ruiz Canán como presidenta del partido en nuestra entidad federativa. Evidentemente que este es un golpe para la coalición, habida cuenta de que Soledad Ruiz Canán era o es una de las principales promotoras de la coalición y por añadidura del proyecto político de Aispuro. A grado tal que en la última rueda de prensa de la coalición verificada a principios de esta semana, pues prácticamente no hubo representante importante del PRD. Sí, desde luego, licenciado, cabe hacer notar que, bueno, pues si bien se tiene una coalición conformada por 3 partidos políticos, cada uno de estos vive su vida interna, sus procesos de militancia, y bueno, pues era natural, se veía que una vez concluyendo el proceso electoral, las militancias de cada uno de esos partidos iban a empezar a recomponer para, pues ya, hacer caminar a sus respectivos institutos políticos. ¿Qué pasó en el caso del Partido de la Revolución Democrática? A mediados del proceso electoral hubo 2 tribus perredistas, las de Pepe Posada, la de Sergio Duarte, que empezaron a movilizarse a manera de protesta contra Soledad Ruiz Canán, porque descuidó primero la vida de este partido político y en segundo que no tuvo el carácter o no quiso defender las posiciones que le correspondían al PRD conforme al convenio de coalición. Esto vamos a verlo con el borrado de un plumazo de candidaturas a diputaciones locales, ayuntamientos, sindicaturas y regidurías. Porque, bueno, pues estas candidaturas se habían asignado conforme a votación del Consejo Político Estatal del Partido del Sol Azteca. Y estos eran los motivos suficientes para que la militancia de este partido decidiera remover de la presidencia estatal del PRD a Soledad Ruiz Canán, toda vez que ella fungía como candidata por el principio de mayoría al tercer distrito. Así es. Que hubo los acuerdos que ella misma estuvo enterada que fuera hasta pasando la elección del 4 de julio. Esto se verificó, finalmente hubo esta sesión del Consejo Político Estatal del PRD, eligen a Iván Ramírez Maldonado como su nuevo dirigente para que pues saque el periodo hasta el 2011 y vuelva a convocar a las elecciones de una nueva dirigencia. Desde luego, bueno, pues cuando esto se da de manera legal e interna dentro del PRD, pues surgen las voces de la coalición que no les conviene que Soledad deje el mandato perredista. Por ejemplo, Carlos Medina de Convergencia empieza a hablar de que es una elección amañada, los empiezan a descalificar de que son enviados del gobernador del estado. El propio no quieren reconocer, no invitan a Iván Ramírez a las conferencias, a las ruedas de prensa. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que Soledad Ruiz Canán se va a la Ciudad de México, el Comité Ejecutivo Nacional, y logra sacar de Chucho Ortega un acuerdo, un documento donde le da el reconocimiento de que ella es la dirigente, pese a que ya hubo un procedimiento estatutario donde eligen a Ramírez Maldonado. ¿Qué se avisora? Bueno, pues un proceso interno de dimes y diretes, de golpeteo, pero sin duda que esto va a acabar en los tribunales y lógicamente pues viene a distraer un poco, no tanto ya a la coalición, sino al proyecto de Rosa Aispuro, que desde luego pues ya está más vinculado con la causa de izquierda y de Marcelo Ebrard para las elecciones del 2012. Entonces, pues sí se avecina un importante torbellino político que va a causar una distracción interesante. Bien, lamentablemente el tiempo destinado para esta mesa de análisis se nos ha agotado. Por supuesto que agradezco nuevamente tanto a Víctor Hernández como a Alberto de la Rosa el que hayan participado en esta edición. Nosotros vamos a un corte comercial y regresamos de inmediato.